de clases, ¿no? Entonces, si vemos que la asistencia es pobre y no hay mucha, ¿no? Tal vez no crean que el curso, porque sacaron en el curso pasado creo que hay 5 o 6 20, no voy a ser que en esta vez no sea así porque no le están prestando mucho interés. Bueno, veremos en el momento de la calificación, que ya es la próxima semana. Un ratito para ver una cosa. El examen debe estar proyectándose para la próxima semana, el día sábado. Ya voy a pedir el aula también. Justo se estaba pensando bien mandarle al doctor Casquero. Muy bien, empezamos. Mi nombre es Víctor Robles Velarde. Soy cirujano cardiovascular, trabajo como médico del staff de cirugía cardiovascular en el Instituto del Corazón. Tengo más de 22 años de experiencia quirúrgica, aparte de mi trabajo en algunas instituciones privadas, ¿no? Trabajo en algunas clínicas. Tengo una maestría en docencia universitaria. ¿Qué más? Un poquito he viajado a varios países en diferentes lugares donde he estado viendo la parte quirúrgica, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en países diversos. He publicado algunos trabajos, soy asesor de algunas tesis en pre y posgrado. También doy clases de posgrado en Cayetano a los residentes, pregrado también. ¿Qué más? Bueno, no sé. Ese es todo, creo, de mi currículum que tengo. La clase de hoy es sobre las valvulopatías quirúrgicas, ¿no? Voy a compartir pantalla. Un ratito. No me abre, un ratito. Se está grabando la llamada. Muy bien, empezamos, doctores. El tema de hoy día son sobre las valvulopatías quirúrgicas, las diferentes válvulas que tenemos en el corazón. Vamos a hablar un poco de su patología, de su fisiopatología, un poco de las patologías predominantes, sobre las válvulas que existen, las correcciones que se realizan en ellas. Vamos a tratar de hacer una clase de 1 hora. Ya me presenté. Nosotros somos de la Universidad Ricardo Palma. En esta clase, en esta hora, vamos a hablar sobre el cuadro clínico, el diagnóstico, indicaciones quirúrgicas, tratamiento y el uso de las diversas prótesis que hay. Un poco de anatomía. Tenemos 4 válvulas, ya sabemos, 2 en el lado derecho y 2 en el izquierdo. En el lado derecho tenemos la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. La tricúspide, como su nombre dice, tiene 3 velos, al igual que la válvula pulmonar, que tiene 3 velos. Dividen pues el atrio derecho del ventrículo derecho, la tricúspide, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, la válvula pulmonar. Tiene movimientos de sístole y diástole, como se ve. Y en el lado izquierdo tenemos 2 válvulas también, que es la válvula mitral o válvula bicúspide, también le dicen, tiene 2 velos, uno anterior y posterior, y la válvula aórtica, que tiene 3 velos. La válvula aórtica divide el ventrículo izquierdo de la aorta, y la válvula mitral del aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Conceptos básicos, ¿no?
un esqueleto valvular formado por 3 válvulas, la aorta, la mitral y la tricuspidia, mientras que la válvula pulmonar se encuentra fuera de ese esqueleto pulmonar. Las válvulas están en relación con estructuras anatómicas, sobre todo vasos coronarios o cercanía de vasos coronarios. Por ejemplo, la válvula aórtica tiene 3 velos, 2 de ellos toman el nombre de la emergencia de las coronarias: velo coronariano derecho, velo coronariano izquierdo y velo no coronariano. La válvula mitral está en su velo anterior en relación con la circunfleja. Hay sistemas de conducción cerca, por ejemplo, a la válvula tricúspide, al velo septal de la tricúspide está el sistema de conducción. Cuando hacemos cirugía de válvula tricúspide puede haber bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Etc. Este es otro gráfico que sacamos de una revista donde se ve mucho mejor la relación con diferentes estructuras: la válvula mitral con la arteria circunfleja, la válvula tricúspide con la arteria coronaria derecha, la aorta con la emergencia de ambas coronarias, el seno coronariano, el sistema de conducción, etc. Otra vista anatómica en el cuadro de arriba: la válvula aórtica en relación con la válvula mitral, forman hay una continuidad anatómica. El velo anterior. En la válvula tricúspide, como ahí se ve un gráfico que tiene 3 velos, en relación también con el sistema de conducción, y la válvula mitral también, ¿no?, con relación algunas con la arteria circunfleja. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un paciente con una valvulopatía cardíaca que puede ser diagnosticada desde un nacimiento, por ejemplo, la presencia de un soplo, o diagnosticado en la etapa tardía de la vida o intermedia, generalmente la forma que uno diagnostica una valvulopatía es auscultando un soplo, porque ustedes saben que las turbulencias producidas por estas valvulopatías causan un sonido que es un soplo. Entonces, cuando tenemos un paciente que llega a nuestra consulta por cualquier motivo y auscultamos el precordio y escuchamos un soplo, tenemos que descartar una valvulopatía. Todo soplo no es una valvulopatía, puede ser como por ejemplo una comunicación interventricular que da soplos, un ductus, etc. Entonces, cuando tenemos la sospecha de un paciente con una valvulopatía, ¿qué hacemos? Primero tenemos que hacer un diagnóstico exacto. ¿Cuál es la válvula afectada? ¿Cuál es la etiología de esto? ¿Y cuál es la gravedad? Por ejemplo, un paciente con un soplo sistólico eyectivo en foco aórtico, vamos a decir, este es un soplo aórtico, y por ser eyectivo vamos a suponer es una estenosis aórtica. ¿Qué grado es? Leve, severo. ¿Cuál es la causa? Reumática, degenerativa, malformación, etc., ¿no? Entonces, muchas de estas valvulopatías, sobre todo en el lado mitral, son causadas por una enfermedad que es la fiebre reumática, que tiene hasta una alta prevalencia en países subdesarrollados. Entonces, si vemos que el paciente sufre una valvulopatía dependiente de una fiebre reumática, hay que evitar que progrese, que se infecte, sobre todo procesos infecciosos como la endocarditis. Hay que enseñarle al paciente que tiene que convivir con esa patología y que va a llegar un momento en que es posible que tengamos que hacer una corrección quirúrgica. Muy bien. Tenemos que prevenir. Muchas de estas patologías valvulares pueden tener una etiología aterosclerótica. Tenemos que evitar el progreso de esta enfermedad aterosclerótica con múltiples medidas que vamos a repasar, eso sí, en la clase de circulación coronaria. Hay que monitorizarlo, hay que ver trastornos asociados
y ver el momento oportuno de una corrección definitiva. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos al paciente. La primera evaluación que todos hacemos es la historia clínica. En la historia clínica tenemos una parte que es la anamnesis, otros son los antecedentes y el examen físico. Tenemos que hacer eso. Tenemos que preguntarle al paciente desde cuándo se ha sentido mal, desde cuándo tiene disnea, desde cuándo tiene edema en miembros inferiores, desde cuándo sufre palpitaciones, etc. Auscultamos, examinamos, evaluamos al paciente. Y el principal estudio para el diagnóstico, para la evaluación, para ver la etiología, para hacer seguimiento, para ver la función, la gravedad, etc., es la ecocardiografía. Es importante eso. Después de la historia clínica, sospecha, porque es un diagnóstico presuntivo aún, de la presencia de soplos, palpitaciones, etc., sospecha de una valvulopatía, enviar al paciente que se haga una ecocardiografía, que es la principal prueba para el diagnóstico de la valvulopatía. Muy bien. Hay una serie de pruebas que podemos realizar nosotros al paciente, muy aparte de un estudio ecocardiográfico, ¿no? Los estudios no invasivos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos sospecha que si el paciente tiene síntomas o no, producto de la valvulopatía, algunos dicen, no tengo síntomas, doctor, yo me siento bien, pero eso sí, yo no corro, no hago mucha actividad física, mi trabajo es muy sedentario. Lo podemos someter a una prueba de estrés para ver si desencadena síntomas. Hay otro estudio que es muy bueno, que es la resonancia magnética cardíaca, ¿no? Sobre todo cuando hay discrepancias en los estudios ecocardiográficos, sobre todo cuando hay sospecha de fibrosis miocárdica, cuando hay una evaluación adecuada del ventrículo derecho, etc. Pero la resonancia como prueba única no supera la ecocardiografía. La tomografía computarizada de corazón también nos sirve para evaluar una serie de cosas. Por ejemplo, cuando tengamos una valvulopatía reumática mitral con velos calcificados, podemos ver una tomografía la calcificación de esos velos, ¿no? Pero tampoco supera el estudio ecocardiográfico. La fluoroscopía, echamos un paciente, prendemos el fluoroscopio y vemos, sobre todo cuando estos pacientes han sido sometidos a cirugía, para ver cómo se está moviendo estos velos. Y hay un marcador que últimamente se está utilizando bastante, que es la concentración sérica del péptido natriurético cerebral, el BNP, que su valor normal debe ser menos de 100. Hay pacientes que son asintomáticos, una prueba de esfuerzo no concluyente, pero con una valvulopatía de grado severo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo evaluamos? O no podemos someter a un paciente a una prueba de estrés porque tiene, por ejemplo, una fractura del pie, o tiene alguna alteración somática, cojera, o es muy obeso. Entonces, hay una prueba que es el BNP, que podemos ver cuando sus tasas, sus niveles son muy altos, el paciente ya está sufriendo una disfunción de tipo cardíaco. Y las pruebas invasivas para el diagnóstico de una valvulopatía, para no solo el diagnóstico, ¿no?, sino para el abordaje quirúrgico, es el estudio de las coronarias por una coronariografía, ver las coronarias, si hay lesiones asociadas, porque cuando el paciente se somete a una cirugía valvular y tiene más de 40 años en varones o más de 50 en las mujeres, hay que ver cómo están esas coronarias, porque a veces hay enfermedad asociada. 1. Y 2, la otra forma de la prueba invasiva es ver las presiones a nivel de las diferentes cámaras cardíacas y ver las presiones a nivel pulmonar, porque sobre todo, por ejemplo, en valvulopatías mitrales,
puede haber ciertos grados de hipertensión pulmonar, sobre todo en las estenosis. Entonces, eso nos va a ayudar a la planificación quirúrgica. Entonces ya tenemos la principal prueba para el diagnóstico de la valvulopatía, es la ecocardiografía. Y tenemos estudios asociados, que son no invasivos y estudios invasivos. Muy bien. Cuando el paciente tiene una valvulopatía, muy frecuentemente los cardiólogos comienzan el trabajo para evitar que esa válvula se infecte, porque ustedes saben que las válvulas cardíacas son hojas de tejido muy delgado, con alta movilidad, pero cuando esa movilidad se altera, se engruesa, se fibrosa esos tejidos, puede causar turbulencia e infectarse y dar la endocarditis, que es de mal pronóstico. Damos antibióticos, hacemos que el paciente no tenga focos infecciosos. El principal foco infeccioso para la presencia de una endocarditis es la boca. Tenemos que tener boca sana en los pacientes con valvulopatía o cuando son sometidos a cirugía valvular. En los protocolos de trabajo de cirugía valvular tenemos que tener boca limpia, no caries, no gingivitis, no abscesos dentales, etc. Y también otros puntos de infección de endocarditis es la piel, focos urinarios, etc. Vamos a comenzar ahora válvula por válvula. Válvula aórtica. La válvula aórtica, como les dije, un inicio de la válvula que separa el ventrículo izquierdo de la aorta. Normalmente tiene 3 velos y cada velo tiene su nombre en relación al nacimiento de las arterias coronarias. Velo coronario derecho, donde emerge la coronaria derecha, velo coronario izquierdo, donde emerge la coronaria izquierda, y velo no coronario. Esta válvula aorta, ahí cada vez conforme la población se está envejeciendo, va teniendo más edad, mayor expectativa de vida, más se está presentando como factor de tratamiento quirúrgico. Cuanto más envejece la población, entonces más tendencia tenemos a que la válvula sufra estenosis. Este es un gráfico de un libro de cirugía donde se ve las principales causas de estenosis o tipos de estenosis, ¿no? Son piezas anatómicas. En el gráfico A, una válvula normal. En el gráfico B se ve una válvula aórtica, pero que no vemos los 3 velos, solo vemos 2 velos, se llama la válvula bicúspide. Es una patología bastante frecuente, la válvula bicúspide, que termina en una estenosis aórtica, porque los flujos, las gradientes, los movimientos valvulares no están adecuados y se calcifica con el tiempo. Otro tipo de valvulopatía es la valvulopatía reumática. Fusiona los velos, como ven en el lado C, hay fusión de velos, hay calcificación y dejando un orificio que forma una doble lesión, pues una estenosis, un flujo alterado, y tampoco ahí se cierra esta válvula, queda abierta. Y la D, que esto sí se ve en las personas que el envejecimiento de la población se va degenerando, se va calcificando producto de la edad, producto de alteraciones sobre todo en niveles de lípidos, etc. ¿Cómo clasificamos primero la estenosis aórtica? La estenosis aórtica se puede clasificar en varias formas, según su gradiente que hay entre el ventrículo izquierdo y la aorta, según el tamaño del orificio que apertura, de acuerdo a la velocidad de flujo, etc. Entonces, hay estenosis leve, hay estenosis moderada y hay una estenosis severa. Pero lo que quisiera que ustedes aprendan es saber cuándo se denomina una estenosis aórtica de tipo grave.
ya no se utiliza mucho la palabra severo, porque es mejor la utilización de palabra grave, porque nos lleva a la implicancia que esta válvula tiene que ser tratada en alguna forma. Cuando una estenosis aórtica es de tipo grave, uno, cuando el área valvular aórtica, que se pone AVA ahí, es menos de 1 centímetro cuadrado. Normalmente la válvula aórtica tiene una área de entre 2 a 3 centímetros. Pero cuando el área de apertura, vamos a regresar al gráfico anterior, el área de apertura que ustedes ven en el DSF es menos de 1 centímetro cuadrado, se denomina severo. Cuando la gradiente, normalmente no debe haber gradiente entre una cámara y otra, cuando la gradiente entre el ventrículo izquierdo y la aorta supera los 40 milímetros de mercurio, se denomina severo. Y cuando la velocidad de flujo entre ambas cámaras supera a 4 metros por segundo, se denomina una estenosis grave. Muy bien, entonces tenemos menos de 1 centímetro de área, mayor de 40 milímetros de gradiente y mayor de 4 metros por segundo la velocidad de flujo en esta válvula lateral. Pero si el área disminuye mucho más, cuando la gradiente sube más o cuando la velocidad sube más, ya podemos llevar a situaciones de decir que es muy grave. Cuando las velocidades sobre todo son más de 5, cuando las gradientes son más de 60. Si tenemos la presión de una persona, cualquiera de nosotros, por ejemplo, que nos tomen ahorita 110/60, ¿no? Presión tomada por un tensiómetro, y tenemos que el paciente sufre una estenosis aórtica muy grave, significa que la presión a nivel de su cámara izquierda está pues alrededor de casi 200. Entonces son cosas que tenemos que ver y corregirlo. ¿Por qué es importante el tratamiento de un paciente con valvulopatía aórtica? En la valvulopatía aórtica no hay un tratamiento médico exitoso, no hay. Es una de las pocas patologías que su tratamiento es eminentemente quirúrgico. El paciente con una estenosis aórtica, cuando inicia síntomas, porque puede tener estenosis aórtica, pero el paciente no tiene ninguna sintomatología. Cuando el paciente tiene una estenosis aórtica grave, pero no tiene síntomas, nosotros podemos seguir evaluándolo. Se hacen las pruebas no invasivas, se le hace la prueba de estrés, se le hace el BNP y se ve que no está alto el BNP, la prueba de estrés es negativa. El paciente, a pesar de tener una estenosis aórtica grave, asintomática, lo vamos a observar. Pero si el paciente tiene una estenosis aórtica que inicia síntomas, su perspectiva de vida, su pronóstico de vida a corto tiempo disminuye dramáticamente. Este gráfico, sacado de la revista de cirugía cardiovascular, se ve esa, miren, cuando la velocidad es mayor de 4 en marrón, la expectativa a 2 años solo es un 30%. O sea, de 100 pacientes que tienen una velocidad mayor de 4, trance valvular, solo llegan 30 vivos. Los demás mueren en el camino por fibrilaciones, por fallas cardíacas. Pero cuando la velocidad supera de 5, como si el gráfico rojo, o mucho más cuando es mayor a 5.5, 20 al año, llega la mitad de los pacientes, llegan a estar vivos. Por eso cuando el paciente con estenosis aórtica grave comienza a tener síntomas o
comienza a tener alteraciones en la función cardíaca, tenemos que operarlo. No hay forma de trabajo, no hay forma de tratamiento. ¿Qué alteraciones tenemos que ver en un paciente que tiene una estenosis aórtica? Tenemos que ver en el estudio ecocardiográfico dos cosas: la función ventricular izquierda, el FEV, lo que llamamos, y el tamaño ventricular. Si el paciente con estenosis aórtica, a pesar de que no tenga síntomas, la función ventricular comienza a caer o comienza a dilatarse el corazón, tenemos que operar. Si el paciente con una estenosis aórtica grave tiene síntomas, tenemos que operarlo. Entonces, eso es, y el paciente, luego de ser operado, luego de liberar la estenosis, la expectativa de vida de un paciente es casi igual al paciente que no tiene una valvulopatía. La recuperación es tan buena de un paciente luego de una cirugía aórtica que tenemos que operar. Han visto las curvas de supervivencia, cómo caen dramáticamente. A mayor compromiso, menor expectativa de vida. Como dice acá, la estenosis aórtica grave sintomática tiene un pronóstico desalentador. Eso lo copié estrictamente de un texto. Desalienta. Muchos dicen, no quiero operarme, y uno hay que convencerlo. Señor, si no se opera se va a morir. No hay forma de tratarlo, pues es una obstrucción mecánica. ¿Quiénes no operamos? Porque siempre hay la medicina, pues no es una ciencia exacta, ¿no? Cuando no operamos un paciente que tiene una estenosis aórtica grave, sintomática, con función caída, etc., aquellos que su expectativa de vida no es más de un año, de un cáncer de páncreas, un ejemplo dramático, el cáncer de páncreas, alta mortalidad, y tengo una estenosis aórtica, ya pues déjenme vivir este año, pues, ¿no? O tengo una edad muy avanzada, tengo un Alzheimer invalidante, ¿para qué operarme, pues, no? Que gano nada, pues, ¿no? Pero si la persona es activa, tenga hasta 80, 85, 90 años, podemos hacer tratamientos de válvula aórtica, siempre que el paciente pues tenga una expectativa de vida adecuada, una vida pues que no esté invalidante. Tratamiento médico, no hay ningún tratamiento médico, no hay. Lo único es el reemplazo de la válvula aórtica. Muy bien. Hay algunos casos que cuando la estenosis es muy severa, el paciente tiene comorbilidades muy graves, podemos hacer por vía percutánea la apertura de esta válvula por medio de un balón. Así como abrimos las coronarias por medio de un balón, podemos abrir estas estenosis por medio de un balón. No es bueno en adultos, salvo en niños que tengan pues estenosis congénita, pero en adultos no, porque pues al abrir con balón podemos romper calcio, hacer embolismo. No se ha visto que haya muchos cambios hemodinámicos. La valvuloplastia con balón no es una alternativa de reemplazo, solo es algo provisional. No es un beneficio a largo plazo, sobre todo como una técnica paliativa, ¿no? Ahora, el reemplazo de la válvula aórtica sí tiene que ser indicado en las estenosis aórticas graves, incluso si los síntomas son leves, porque ya han visto ustedes cómo cae dramáticamente la expectativa de vida. Reemplazamos la válvula aórtica por medio de cirugía, una esternotomía media, colocación del paciente en circulación extracorpórea, parada cardíaca y reemplazo de la válvula. Como algunos grupos de ustedes en práctica han visto, ¿no? Se abre el corazón, se abre la cavidad y se retira la válvula interna y se pone una prótesis. Y actualmente se puede también implantar prótesis por vía percutánea, ¿no? Lo que se llama el TAVI,
reemplazo de válvula órtica transcatéter es bueno. Y yo creo que a futuro ese es el tratamiento de la estenosis aórtica. Ya no abrir el pecho, sino colocar una válvula por vía percutánea y se evita todo el estrés quirúrgico al paciente. Nosotros en el hospital donde trabajo, en el instituto, estamos ya no operando a un paciente que tiene estenosis aórtica mayor de 80 años. No lo operamos. Le colocamos un TAVI, una válvula aórtica por transcatéter, porque se ha visto que la mortalidad quirúrgica es elevada en pacientes de esa edad. Una válvula transfemoral o por un catéter, etc., los resultados son inmediatos. Pero aún, ¿por qué no se pone en personas jóvenes? Porque son válvulas biológicas que se van a degenerar, como les voy a hablar luego, porque son costos muy altos, pero conforme evolucione la tecnología, los costos disminuyen y la atencia de esa válvula implantada va a ser mayor. Muy bien, este es un gráfico que nos indica que paciente con estenosis aórtica severa, sintomático o con alteración de función o dilatación del ventrículo, tiene que ser operado. Ahí está el gráfico para que lo lean en su repaso. Todo lo que se le ha hablado está graficado ahí. Les di las dos alternativas de reemplazo aórtico por vía percutánea uno y el otro por vía quirúrgica, ya que hay algunas características clínicas que lo da el último consenso europeo. El TAVI en personas que tienen riesgo quirúrgico alto, que son ancianos, que tienen cirugías cardíacas previas, que son frágiles, etc. Pero todo eso cada día se está desechando. En países de alto desarrollo, el paciente puede tener 40 años y decir, yo quiero TAVI, pero no quiero que me abran el pecho. Se le pone, porque se ha visto que es bueno, duradero, y tu futuro del tratamiento va a ser eso. Insuficiencia de la válvula órtica. Ya pasamos al otro aspecto, ¿no? La alteración de la insuficiencia, lo contrario. Se inyecta la sangre, pero se retorna al ventrículo. Insuficiencia tiene varias etiologías. Puede ser una insuficiencia de origen crónico, una valvulopatía reumática, como ven que abierta la válvula retraída, por enfermedades de la aorta, por ejemplo, aneurisma de aorta ascendente, que va dilatando el anillo valvular aórtico y la sangre regurgita, recluye. Puede haber insuficiencias aórticas agudas, donde el paciente rápidamente puede entrar en shock, edema pulmonar y muerte. Ejemplos de insuficiencia valvular aguda, valvular aórtica aguda, es un traumatismo tórax, por ejemplo, ¿no? Cuando el impacto en el precordio o por arma blanca, que una vez tuve oportunidad de ver un paciente que el cuchillo atravesó la aorta y causó una insuficiencia aórtica aguda, severa. Traumatismos que lesionan las válvulas, causan insuficiencias aórticas agudas. Otra causa es la endocarditis, cuando la válvula se compromete y se rompe, son causas de insuficiencia aórtica aguda. Y las crónicas, como ya les dije, pues degenerativa, fiebre reumática, endocarditis que se calcifica y va causando retracción de velos, aneurismas de aorta, igual de evaluación ecocardiografía de primera línea. Y segundo, pues la tomografía, la resonancia, el BNP, etc. Esta es una imagen ecocardiográfica de la relación donde se ve la flecha de la válvula aórtica y donde está abajo dice ahí la válvula mitral y se ve la relación anatómica de la válvula aórtica con la válvula mitral, y en esta relación podemos ver que el compromiso de una válvula puede afectar a la otra.
por ejemplo, endocarditis. Se infectan ambas válvulas por la correlación anatómica. Bueno, es un gráfico para que ustedes vean cómo se diagnostica ecocardiográficamente la insuficiencia aórtica. Hay pues una rotura de un velo, no hay coaptación, el anillo está dilatado, los chorros son grandes, centrales, el ancho de la vena contracta mayor de 6, el orificio regurgitante, la ORE que dice, ORE le dicen otros, mayor de 30 milímetros cuadrados, el volumen mayor de 60 milímetros por latido, o sea, se inyecta la sangre, regurgita más de 10, se va dilatando las cavidades izquierdas, etc. Cuando decimos que una insuficiencia aórtica es grave, que se denominaba severa antiguamente, grave. Amplitud del chorro, el doble mayor de 65% del trazo de salida del ventrículo izquierdo, la vena contracta mayor de 0,6, volumen regurgitante mayor de 60, fracción regurgitante mayor de 50, el ORE, lo que dijimos, mayor a 0,3, el grado angiográfico de 3 a 4 cruces, y a veces vemos dilatación del ventrículo izquierdo. Es muy probable que ustedes estos conceptos ya lo tengan de las clases de cardiología, pero esos son los conceptos últimos que se han dado de cuando una insuficiencia aórtica es grave. Y acá hay un gráfico para que veamos, es un poco denso el gráfico, para que veamos algo importante. La presión telediastólica del ventrículo izquierdo, la presión final del ventrículo izquierdo en la final de la diástole. Lo normal en el gráfico A es 10, pero cuando la insuficiencia aórtica es aguda, ruptura de un velo por trauma, por endocarditis, ven como la presión telediastólica sube dramáticamente, 50 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurre eso? Transmite la presión a la aurícula, se transmite a las venas pulmonares, al pulmón, causando edema de pulmón y muerte rápidamente el paciente si no tiene un tratamiento oportuno. En el gráfico C es la insuficiencia aórtica aguda, pero que se compensó. Por ejemplo, le dieron tratamiento médico, el paciente se compensó y vemos como la presión telediastólica disminuye. En el D, una insuficiencia aórtica crónica, pero descompensada, aumento de la presión telediastólica. Y en el E, hacemos el reemplazo de esa válvula dañada y vemos que la presión telediastólica disminuye y se acerca a la normalidad. Entonces es importante saber eso, que cuando es agudo o descompensado la insuficiencia aórtica, las presiones en el ventrículo izquierdo aumentan y ese aumento puede ser transmitido en forma retrógrada, llevándonos a edemas de pulmón, etc. Cuando la insuficiencia aórtica aguda es grave, severa, que está haciendo cambios hemodinámicos en el paciente, se le edema el pulmón, está haciendo falla cardíaca, hipotensando, etc. El tratamiento tampoco médico es adecuado, no es exitoso. No tenemos que llevar a cirugía. ¿Y qué hacemos en cirugía? Reemplazamos esa válvula dañada. Ahí les enseño las causas, ¿no? Me olvidé de decir las complicaciones iatrogénicas, ¿no? Cuando queremos el cateterismo cardíaco. Entonces, a la hora de colocar el catéter en los ostios podemos lesionar los velos. Cuando el paciente tiene una insuficiencia aórtica grave, sintomática, tenemos que operar. Tenemos que operarlo siempre y cuando pues su expectativa de vida sea buena, no tenga cáncer, etc. ¿No? Un Alzheimer, invalidante.
reemplazamos la válvula aórtica en estos pacientes y a veces hacemos cirugía asociada, viendo la etiología de esta insuficiencia. Si es por dilatación de la aorta ascendente, a veces tenemos que reemplazar la aorta ascendente, sobre todo cuando son aneurismas, si a la vez tiene enfermedad coronaria o a la vez tiene enfermedad de válvula mitral, tenemos que hacer cirugías combinadas. Siempre ver que las insuficiencias aórticas, como la estenosis, ver cómo está la fracción de eyección, cómo está el tamaño del ventrículo. Si la fracción de eyección cae o el ventrículo se dilata, tiene indicación quirúrgica. Reemplazo valvular, estamos haciendo cirugía de preservación de la válvula aórtica, sobre todo cuando son válvulas dilatadas, cuando la dilatación de los velos es producto, por ejemplo, de un aneurisma, etcétera, podemos hacer reparaciones quirúrgicas. Hay un trabajo que presentó uno de sus compañeros el año pasado, se llama Luis Jara, un compañero de un año superior, que presentó un trabajo en un concurso, que desarrolla ustedes en la universidad, viendo a un paciente joven con insuficiencia aórtica grave, con una cirugía de preservación de válvula aórtica, que se llama la cirugía de David O'Day. Creo que quedó finalista, lo va a publicar en una revista, etc. El chico ayer, hace 2 días me llamó, me dice que estoy haciendo las correcciones finales para su presentación en una revista. Entonces, vemos que ya pues vamos avanzando en el tratamiento de estas patologías. Tratamiento médico, algunos casos, sobre todo en agudo, tenemos que hacer tratamiento médico con inotrópicos, diuréticos, etcétera, etcétera, ¿no? Otra válvula mitral, estenosis. La etiología más frecuente de la estenosis de la válvula mitral en nuestro medio es la fiebre reumática, no hay otra. Y en los países de bajo desarrollo económico. La fiebre reumática se ha vuelto un problema de salud pública. Daña mucho estructuras cardíacas, también el riñón, sabemos, pero a nivel del corazón causa una inflamación de los tejidos y su degeneración futura. La fiebre reumática compromete el endotelio y forma a nivel de los velos una fibrosis, una fusión, etc. La etiología de la reumática en países desarrollados casi no existe, pero sí en países en vías de desarrollo. Últimamente en Perú ya he visto poca fiebre reumática que causa estenosis. Ya sobre todo son pacientes de mayor edad, que ya hay nuestro sistema de salud está en una mejoría relativa. Entonces, ¿qué causa esta fiebre reumática a esta válvula mitral? Una fusión de los velos, engrosamiento, disminución de la movilidad, y a veces no solo compromete la válvula, sino el componente subvalvular, aparte del aparato valvular de la mitral, que son las cuerdas sanguíneas, los músculos capilares, el anillo. Este es un gráfico que se muestra el compromiso de la válvula. La válvula se ve el área valvular mitral en 0,9. La válvula mitral tiene una mayor apertura hasta de 3 a 5 centímetros cuadrados. O sea, su movilidad está disminuida, entonces el área disminuye, dándonos compromisos hemodinámicos, compromisos anatómicos, etc. La estenosis mitral, como se impide la sangre de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, la aurícula crece, se va dilatando. Y al dilatarse altera los sistemas de conducción, produciendo muchas veces fibrilaciones auriculares que se asocia a formación de trombos. Y muchos pacientes con estenosis mitral fibriladores
han hecho embolismos cerebrales con daño neurológico, a veces irreversible. Y es dramático a veces verlo. Hace poco vi un paciente en consulta de 28 años, y tiene un odontólogo que tuviera una vida pues tranquila, ¿no? Tenía su profesión, trabajaba, tenía su paciente, pero tenía su valvulopatía y sabía él y la familia. No, no quiero operar, pues no quiero, me siento bien. Toma tus anticoagulantes, no, porque el joven pues a veces es reacio a seguir indicaciones, ¿no? Hizo un embolismo cerebral. Drama me dio verlo, entrando, acompañé a la familia con una hemiparesia severa, ya no podía hablar, no podía caminar. Días antes era pues todo vitalidad en él. Es un problema de salud pública a veces estas valvulopatías, sobre todo tipo reumático, mitrales, ¿no? La formación de trombos, fibriladores. El concepto, el criterio, cuando una estenosis es grave, cuando el área es menos de 1.5, de hecho es una válvula mayor que la otra, pero cuando baja de 1 es muy grave. Entonces, los tiempos de mi presión mayor a 150 milisegundos, cuando es más de 220 es muy grave. Ahora, hay un concepto también que dice que la estenosis es grave cuando la gradiente es mayor de 5. Y eso lo usamos en forma continua, ¿no? Cuando la gradiente es más de 5, 8, 7, 10, pero cuando uno revisa la literatura médica es muy variable esa gradiente por estado de niveles de hemoglobina, frecuencia cardíaca, que altera la hemodinámica cardíaca, a diferencia de la aorta, ¿no? Eso no lo he puesto acá. Estos son los dos principales puntos de que tienen que conocer ustedes cuando una estenosis mitral es grave. Tratamiento de una estenosis mitral: prevenir el avance. A veces yo me acuerdo cuando estaba haciendo el serum, había un médico que llegó y le ponía penicilina benzatínica a los pacientes que tenían no, yo le decía, ¿para qué pone? No, me han dicho que tengo que ponerle 1 al mes, se ponía su dosis. Preveníamos infecciones, progresiones de la enfermedad. Prevención y tratamiento de las complicaciones, sobre todo las complicaciones de arritmias, complicaciones de fibrilación, de embolismo. Y siempre controlar para ver cuál es el mejor momento de la cirugía. Muchas válvulas mitrales se someten a cirugía, pero como hay función de velos, se apertura con un balón, que se llama la valvulotomía mitral. Se apertura con un balón, se infla y se libera esa función de las comisiones. Pero hay casos en que no se puede hacer, ¿no? Cuando se asocia insuficiencia, cuando hay trombo, cuando las fusiones tienen calcificación. Esa es una de las técnicas quirúrgicas, la valvulopatía mitral. Y lo otro es pues, el reemplazo de la válvula mitral. Retiramos esa válvula interna y ponemos una prótesis, que como les voy a explicar al final, hay dos tipos de prótesis, una biológica y una mecánica. Cuando no podemos repararlo, porque a veces podemos reparar las válvulas que hemos conducido con las quirúrgicas, limpieza de calcios, etc. Pero si no se puede, tenemos que reemplazar la válvula. Ese es el tratamiento, pero el reemplazo de esa acarrea otras cosas que vamos a hablar al final. Cuando hacemos valvulotomía mitral percutánea, hay algunas contraindicaciones, ¿no? Sobre todo cuando hay trombos, cuando se asocia insuficiencia, cuando hay calcificaciones, como ya les he dicho. Y esto leando. Recomendaciones de las guías. Paciente para hacer comisurotomía. Pero nosotros no vemos pacientes de este tipo como se lee en las guías. Las guías es bonito, ¿no? Porque en otros países donde se hace esta guía
el control sanitario es más exhaustivo. Nosotros, como ustedes van a ver, vamos a ver pacientes muy comprometidos, con calcificaciones, con secuelas de tromboembolismo, etc. Esta es una foto de un inflado, tiene estenosis severa, que coloca fibra percutánea en el balón y linfa. Muy parecido esta forma de hacer la valvulotomía aórtica, que no le puede ser gráfico porque realmente no se hace, pues es difícil, ¿no? Algo en pacientes es muy mala la morbilidad. ¿Qué vemos? Principalmente caídas de la gradiente transvalvular, que le dije que es mayor de 5, que se considera severa. Por ejemplo, en el pre tenía 11 y baja a 4, ¿no? Supera la estenosis. Y lo otro, la insuficiencia. Al igual que la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral puede ser aguda o crónica. Aguda cuando hay traumas, cuando hay lesiones diastropénicas, cuando hay endocarditis, que rompe los velos mitrales, ¿no? Pero hay otra forma de clasificar, aparte de la valvulopatía de la mitral, de la insuficiencia en aguda o crónica, en la insuficiencia mitral primaria y la insuficiencia mitral secundaria. La primaria es cuando los velos están afectados por diferentes motivos: fiebre reumática, endocarditis, componentes fibroelásticos, como es la enfermedad de Barlow, etc. La estructura valvular está afectada en insuficiencia mitral primaria. Y la otra clasificación de insuficiencia mitral secundaria, cuando el aparato valvular lo encontramos bien. ¿Qué ha pasado? Se ha dilatado el corazón, y al dilatarse el corazón, ha dilatado el anillo valvular, ya no hay coartación de estos velos. Sobre todo se ve en cuando en cardiopatías dilatadas, en cardiopatías isquémicas avanzadas, el cual el ventrículo se ha dilatado, y al dilatarse ya no coartan estas válvulas mitrales, siendo una insuficiencia mitral secundaria, que su principal característica, como le repito, es que están normales la estructura valvular. Una foto, un gráfico, velo mitral con válvula mitral con dos velos, velo anterior, un velo posterior, el aparato subvalvular, hay dos músculos capilares y sus respectivas cuerdas primarias. Cuando es primario, hay alteración anatómica de estas estructuras. El velo está corrugado, está roto por endocarditis, hay enfermedad que los dilata, ¿no? Enfermedad de Barlow, por ejemplo. Pero cuando es secundaria, la estructura está buena, solo que está dilatado. No hay coartación. Cuando el ventrículo izquierdo se dilata, tracciona las cuerdas femeninas y tracciona los velos, impidiendo su cierre por coartación. Este es un gráfico de la causa de las insuficiencias mitrales, que tiene tres clasificaciones, ¿no? 1, 2 y 3. Léanlo, no les voy a rotar esto. Es más para mis residentes que tienen que... Pero léanlo. Es la clasificación funcional de los diferentes tipos de insuficiencia mitral. Y esta es una foto, pues. Él ha dilatado el anillo, ¿no? Insuficiencia mitral secundaria. Los velos se encuentran bien, pero está dilatado el anillo. En el gráfico B, insuficiencia mitral primaria, hay alteraciones anatómicas de velo redundante, grueso, sobre todo cuando el componente fibroelástico está mal, con enfermedad de Barlow, etc., ¿no? Que los dilatamos. En el gráfico C, que vemos calcificación de los velos, zonas de hemorragia, de engrosamiento, sobre todo es de tipo reumático, ¿no? Algunas veces las cardiopatías isquémicas causan retracciones de velos,
causan alteración de la morfología, dándonos también cuadros de insuficiencia mitral. ¿Y qué hacer con estas insuficiencias mitrales de la parte quirúrgica? Hay dos formas de trabajo. Esto es para que vean también que muy igual a la válvula aórtica aguda, cómo se va descompensando, aumentando presiones a nivel del ventrículo, que se transmite el atrio izquierdo, y el atrio izquierdo se transmite a las venas pulmonares, y al capilar pulmonar, y etcétera, aumentando las presiones, dándonos edemas agudos cuando son agudos descompensados, ¿no? Repásenlo también. Y este es pues el concepto anatómico, ¿no? Cuando decimos que una insuficiencia mitral es grave, crónica, ¿no? El chorro central mayor un 40% del audículo izquierdo, una vena contracta mayor a 0,7, un volumen regurgitante mayor a 60, una fracción regurgitante mayor a 50, un ORI mayor a 0,4, etc. Esto tampoco se les va a preguntar, porque es un concepto más de especialidad, pero tiene que tener el concepto que una insuficiencia mitral grave tiene ciertas características en regurgitación de flujo, ciertas características ecocardiográficas que nos describen la severidad. ¿Qué hacemos? Cuando son insuficiencias mitrales, la cirugía no es siempre el reemplazo valvular. Cuando son insuficiencias mitrales, tanto primarias como secundarias, tenemos que hacer lo posible para preservar esa anatomía cardíaca. Estaba pensando, hay otro compañero de ustedes que se llama, este chico es uno alto, del ciclo pasado, ¿cómo se llama? Ese es su nombre, Isaúl, creo, que está haciendo un trabajo muy bonito también en el INCOR, un grupo anterior de práctica, del año pasado, está presentando un trabajo que pide revisarlo, ya lo hemos revisado 2 veces, 3 veces, vamos a hacer con otro médico, que ha hecho un trabajo sobre revascularización de miocardio y valvuloplastía mitral. Como hemos visto en este gráfico, vamos a acabar, chicos, están cansados. ¿No? En el lado B, en parte del velo posterior como una retracción. Entonces en la cirugía se resecó parte del velo y se le revascularizó. Como se hizo una reacción cuadrangular en el lado B. Se hizo y se le puso un anillo y se le revascularizó el corazón. Paciente de evolución excelente. Y ese es su trabajo que está haciendo, ¿no? Un trabajo de investigación que también lo va a publicar. Saúl, creo que se llama. Entonces han visto. Después les digo eso. No, entonces son formas de trabajo. La insuficiencia mitral, la mejor forma de abordaje es la preservación valvular, no el reemplazo. A diferencia de la válvula aórtica, por ejemplo, los estemos, es que cambiar esa válvula, reemplaza por vía percutánea, con celtario, vía quirúrgica, igual que las estenosis mitrales, ¿no? Indicaciones de cirugía en la valvuloplastía en la insuficiencia mitral. Cuando hay una insuficiencia mitral crónica secundaria, generalmente los ventrículos y el atrio está dilatado. Tiene mal pronóstico los pacientes. Y hay cambios anatómicos en ellos, con ventrículos muy dilatados, atrios muy dilatados. Así que corrijas la insuficiencia, el paciente no recupera su capacidad funcional. Entonces está en capacidad de función 3, 4. Tú lo operas, no recupera. A diferencia de una válvula aórtica, una estenosis, operas al paciente, el paciente es otro después del tratamiento quirúrgico o tratamiento de reemplazo. En las insuficiencias mitrales no, porque ya hay un cambio anatómico, hay una serie de cambios estructurales.
Por eso algunos autores, investigadores dicen que la válvula mitral en insuficiencia, repararla o darle tratamiento médico, la estrategia tiene que adaptarse a cada paciente. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Salvo que sean agudos. En agudos sí. Una insuficiencia mitral aguda por ruptura de velo, por endocarditis, tienes que operar. Se mueve el paciente rápido. Hacen edemas de pulmón, hacen compromisos hemodinámicos. Pero en la crónica, como dice el título, es dudoso y de mal pronóstico. Bueno, esto ya les he hablado. Lo que se hace en estos casos de insuficiencia es tratar de preservar por medio de técnicas diversas, como han visto acá, con uso de resecciones, colocación de anillos, etc. Es un trabajo que está presentando en esos hospitales. Muy bien, ya hemos hablado de la valvulopatía, de las dos válvulas principales, la aórtica y la mitral. Ahora ya estamos por terminar, doctor, ya me imagino que la hora estarán cansados. Válvulas protásicas. ¿Cómo elegimos la válvula? Tenemos dos tipos de válvulas. Unas que son de material no biológico, metal, de titanio, de acero, que son las válvulas mecánicas, y uno que son de material biológico, de diferentes formas. Entonces, ¿cómo elegimos la válvula? ¿Qué determina que utilicemos una biológica y una mecánica? Esperanza de vida del paciente. Vamos a desglosarlo poco a poco. Por ejemplo, pongamos una persona de 20 años, varón. Su esperanza de vida puede ser una estenosis aórtica por una cardiopatía congénita, pues nació con una válvula aórtica defectuosa. La expectativa de vida es larga, puede llegar hasta los 70 años si el paciente se trata en forma adecuada, ¿no? Muchas veces, o tenga 40 años, muchas veces en estos pacientes de pronóstico de vida larga, podemos utilizar una válvula mecánica porque la válvula mecánica vale su patencia, su uso es muy largo. Estilo de vida, factores ambientales. Un paciente, por ejemplo, le pasaba, operé a un muchacho que tenía una valvulopatía mitral, pero que le gustaba el rugby, potencia, golpe, ¿cómo vamos a poner una válvula mecánica? Porque la válvula mecánica le vamos a tener que anticoagular. Entonces, no es una biológica, ¿no? A pesar que esa válvula biológica al tiempo se va a deteriorar, y le reemplazaremos. Factores ambientales. Ponemos una válvula mecánica a un paciente como en nuestro Perú, que sale de Lima a 2, 3 horas, o te vas a la Sierra Selva, no tienes ni cómo hacer un control de anticoagulación. ¿Cómo yo voy a saber si ese paciente con una válvula mecánica va a ser adecuadamente anticoagulado? Otro riesgo tromboembólico hemorrágico. Si el paciente tiene una hemofilia, ¿cómo le va a poner una válvula mecánica? Pues, ¿no? Es joven, su expectativa de vida es larga, ¿no? Está muy bien, pero tiene un factor que altera su coagulación, inherente a él. Si yo le pongo una válvula mecánica y encima le voy a anticoagular con warfarina, voy a tal vez causarle mayor daño que beneficio. Pongamos una biológica. Es posible reintervenciones, ¿no? En pacientes que creo que en vez de ser chico de 20 años, 20 y tantos años que es jugador de rugby, se reoperará de algunos 10, 15 años, ¿no? Se repondrá una válvula biológica nueva o se propondrá una percutánea biológica, ¿sí? Y finalmente, nosotros tenemos mucho que ver y aceptar la elección del paciente. Por ejemplo, una dama joven como ustedes, 23 años, 21 años, que tiene una valvulopatía. Y dijimos, no, señorita, señor, etc. Cómase una válvula biológica porque no va a alterar la maternidad suya, puede tener hijos, etc. No, doctor, yo no voy a tener hijos, quiero que me ponga una mecánica. Pero señorita, usted, no, quiero que me ponga una mecánica.
Entonces yo no quiero tener hijos y quiero que nunca más me opere. Pongamos, ella tendrá control de su embarazo, etcétera, ¿no? O ves un paciente joven y dices, yo quiero que usted se ponga una mecánica porque su expectativa es larga, pero no, yo no quiero estar anticoagulado porque a mí me gusta ir a la sierra, me gusta trepar cerro, me gusta jugar fútbol, me van a golpear, me voy a caer. Pero señor, usted de aquí unos años se va a operar, no me importa, quiero una biológica porque mi estilo de vida. Entonces tenemos que ver, balancear la parte médica con la parte personal. Eso es lo que hacemos nosotros, informamos, ¿no? Pero hay ciertos detalles, ¿no? Que no son rígidos, pero hay ciertos detalles. ¿Cuándo usamos una bioprótesis? Ustedes saben que las bioprótesis son, un ratito, no, ¿aló? ¿Aló? Sí. Que vaya nomás, que vaya. Yo le llamo, no hay problema. Disculpen, sino que estoy en la clínica, están llevando con pacientes, disculpen. Las prótesis biológicas son pues de material biológico, generalmente derivados de componentes de animales, ¿no? La válvula del cerro trata de una válvula porcina, la válvula bovino, del pericardio de bovino, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, tienden a deteriorarse con el tiempo, por más que la tecnología avanza, la preservación de los tejidos. Dicen que ahora las nuevas prótesis valvulares que se utilizan en países muy desarrollados pueden durar hasta 20 años. Hasta 20 años. Y si el paciente tiene 20, a los 40 esa válvula ya se deterioró. ¿Cómo puede deteriorarse a los 3 años? Entonces, cuando en general una prótesis, pacientes con esperanza de vida estimada corta, por ejemplo, un anciano de 70 años, pongámosle una biológica, pues se va a olvidar tomar la warfarina, su expectativa de vida hasta las 85, 90, llega con su válvula, ¿no? Complicaciones hemorrágicas en pacientes que tienen una disfunción hepática, por ejemplo, ¿no? Que tenga un trastorno de coagulación, pongámosle una biológica, por ejemplo. En mujeres que desean tener hijos, porque la anticoagulación en embarazo es un drama. He tenido 2 pacientes propios, sino pacientes que yo les operé jóvenes, una era abogada, le puso una válvula mecánica, porque yo le digo, no, nunca voy al doctor, yo ya me operaron de niña, pues me operaron a los 15 años, le puse una prótesis y a los 22, 23 se operó y se le cambió porque hizo aneurisma de aorta ascendente. No, doctor, ya no quiero nunca. A los 28, 26 se embarazó. Drama, terrible. 2 ampollas de noxaparina los primeros meses de embarazo y los 3 últimos meses. Entonces, su abdomen lleno de funciones, los brazos, ¿no? Terrible. Usemos una bioprótesis, ¿no? Y acá hay recomendaciones, pues que las guías mismas lo dan, ¿no? Entonces, prótesis mecánica, pues, deseo del paciente, ¿no? Que tenga una vida larga, que no tiene complicaciones para la anticoagulación. Hay pacientes con algunas alteraciones que pueden degenerar rápidamente la válvula biológica, por ejemplo, enfermedades renales, calcifica la válvula, pongámosle una mecánica. Entonces, estas recomendaciones es muy compleja, muy difícil a veces, ¿no? Pero hay ciertos puntos principales que les he enseñado, que les he explicado. Tipos de válvulas, pues válvulas mecánicas, la evolución de la válvula mecánica, pues primero una jaula bola, esta Edwards en el año 60 implantó la primera válvula. Tenía un flujo, no, ustedes saben que el flujo sanguíneo es de tipo laminar, ¿no? Eso no hay sonido. El flujo con la sangre, con los vasos sanguíneos va por láminas, más es central que periférico de la fisiología. Cuando se ponía esta jaula bola,
el flujo no era central, sino era periférico, porque la sangre salía por los bordes. Causaba mucho deterioro de la sangre, mucha hemólisis. Se cambió, después se volvió las válvulas monovalvas. Eso les voy a enseñar, es un trabajo, una práctica pendiente con un grupo de práctica, enseñarle los diferentes tipos de válvulas. Es las válvulas de una solo velo, que ya trataban de ser más fisiológicas, y finalmente las válvulas actuales que son de bivalva, ¿no? De doble hoja, las cuales dan un flujo más central, más homogéneo y de mayor duración, con menos posibilidad de trombosis. Estas válvulas necesitan anticoagulación con warfarina entre rango terapéutico en 2.0 a 3.0. Acuérdense eso, doctor. Antes las decían hasta 3.5, no, 3, 2 a 3, el tiempo de protromina, el INR. ¿Cómo lo conseguimos? Con el uso de warfarina. Los otros anticoagulantes nuevos que hay, de nuevas generaciones, como el rivaroxaban, apixaban, etc., no sirven como prevención de trombosis en válvula, no sirven. Muchas veces yo he escuchado a cardiólogos: dile a tu cirujano que te cambie de anticoagulación para que no te estés controlando el INR, y de que te ponga apixaban. No, no sirve. Es un concepto erróneo que te está pidiendo eso. La única anticoagulación aceptada, estudiada, es el uso de warfarina en rango terapéutico de 2.0 a 3.0. Válvulas biológicas, diferentes válvulas, el autoinjerto, cuando saco la válvula pulmonar y me la pongo en la aorta, que se llama la cirugía Ross, se llama en niños, que es una cirugía que realmente yo no la recomiendo. Se utilizaba cuando los niños tenían una valvulopatía aórtica, le sacaban la válvula pulmonar y lo implantaban a la válvula en la posición aórtica. Hace poco, era un mes, operé a un chico de Venezuela, que le habían hecho una cirugía de Ross cuando tenía 4 años en Venezuela. Venezuela era muy avanzado antes en tecnología médica, en recursos. Ahora ha caído dramáticamente eso. Y en la posición pulmonar le habían puesto un injerto que se llama un Contegra, que es un tubo que tiene una válvula biológica. Ya pasó, el chico tiene 30 años, algo de fornido, pero las estructuras anatómicas, qué terrible cirugía. Demoramos casi 12 horas en operar, 7, casi 8 horas de parada cardíaca. Tenía el corazón detenido por 8 horas, 7 horas 35. Terrible. Ya no se usa. El alingerto, el eteringerto, bueno, son estructuras biológicas que se utilizan. Leanlo para que tengan el concepto, no les voy a preguntar eso. Diferentes estructuras de válvula, a un lado las mecánicas y al otro lado las biológicas. Ya sabemos cuándo utilizar una biológica, las formas de coagulación, expectativa de vida corta, ancianos que tengan demencia, que no puedan seguir una anticoagulación integrada, etcétera, etcétera, etcétera. Y las mecánicas, pues, ¿no? Que no tengan una bronquiología larga, elección del paciente, que no tengan trastornos hemorrágicos, etcétera. La próxima clase, pues ya son las 4:15. Como vamos a recuperar la clase, o vamos a adelantar la clase de cardiopatía coronaria para el lunes, conforme estamos hablando con su delegada, ahí le voy a enseñar un repaso de válvulas, cómo poner las válvulas, fotos de válvulas, tienen una serie de fotos. Esta es una válvula mecánica que se está pasando los puntos y se amarra alrededor del anillo valvular. Bueno, es larga la clase. Y lo he hecho corriendo porque realmente esa clase debería ser dividida, ¿no? Una parte aórtica, otra parte no. Muy bien, doctores, ¿algo que quieran preguntarme? ¿Algo que les haya quedado alguna duda? No sé, que
tengan alguna duda ustedes, porque yo sí les voy a preguntar en el examen. Va a venir 2 preguntas de esto. ¿Alguna duda? Léanlo, lean las láminas, repasen. Quiero que sea también un grupo bueno como el grupo anterior, que saquen buenas notas. Pero de esta clase va a venir 2 preguntas, ¿no? No sé, qué quisieran preguntarme, algo en especial. Victoria, tú que eres la delegada. Me mandas mensaje. Es completo, es rápido, como te dije de pasada, no se puede hacer las 2 clases a la misma vez. Muy bien, chicos, váyanse a estudiar, hacen. Así que ya me están llamando de aquí porque tengo consulta. No me cortes, disculpe. ¿Aló? Sí, doctor, dígame. Sí, estoy acá, en un ratito voy a ver a la paciente. Ya, dale, va. Ya, sí, doctor. Muy bien, chicos, descansen, lean, estudien y sean excelentes médicos, que el Perú lo necesita. Y lo necesitan ustedes y su familia. Muy bien, un gusto haberlos tenido en clase. Ya los conoceré personalmente el día del examen. Y para el lunes en la noche tenemos la clase de teoría de cardiopatía coronaria, que también es un poquito larga. La principal causa de muerte es la enfermedad coronaria en el mundo, ¿no? Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.